¿Será posible que todos los seres humanos del planeta estemos conectados por un ancestro común? Durante décadas, genetistas, antropólogos y paleoantropólogos intentaron responder esa pregunta analizando fósiles, migraciones antiguas y fragmentos de ADN conservados dentro de nuestro cuerpo. De las investigaciones se derivaron conceptos tan famosos como la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico. Sin embargo, detrás de esos nombres existe una historia muchísimo más compleja acerca de los orígenes de la humanidad. ¿Existieron realmente Adán y Eva desde el punto de vista científico? ¿Cada individuo de la Tierra desciende de una sola pareja? ¿Cómo pudieron desaparecer millones de linajes humanos? ¿Qué ocurrió con neandertales, denisovanos y otras especies que convivieron con nuestros ancestros? Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a explorar cómo la genética revolucionó la comprensión de nuestro pasado y qué significa tener un ancestro común. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta, activar la campanita y dejarme un comentario, que todo eso es muy importante para el desarrollo de mi canal. Ya comenzamos. Ahora quiero hacer una breve pausa para hablarte del patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Hay un detalle del mundo actual que muchas veces pasa desapercibido. Cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, en un aeropuerto, en un hotel o en una cafetería, tu información puede quedar expuesta sin que lo percibas. Por eso yo siempre me protejo usando CyberGhost VPN. Se trata de uno de los servicios de VPN más reconocidos de todo el mundo, diseñado para encriptar tu información y proteger tu navegación en todo momento. Ya son más de 38 millones de personas en todo el mundo los que lo utilizan y su calificación de excelencia en Trustpilot ha sido reseñada de manera muy positiva por más de 21.000 usuarios. Una VPN cumple una función clave en la privacidad digital. Tu proveedor de internet, redes públicas o incluso páginas web pueden rastrear tu actividad. Con CyberGhost todo tu tráfico queda encriptado y tu dirección IP permanece oculta, lo que permite navegar de forma anónima. Además, puedes usarlo en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en el móvil, el ordenador o en la tablet, y compartirlo con otras personas. Esto permite proteger todos los dispositivos desde una sola cuenta. Otro punto relevante es el acceso a contenido. CyberGhost puede desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video. Basta con cambiar la ubicación virtual en unos pocos clics para acceder a bibliotecas que no están disponibles en tu región. Además, incluye una garantía de devolución de 45 días. A esto se suma un descuento del 83% y 4 meses adicionales gratuitos si utilizas el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Si te interesa probarlo, puedes acceder directamente desde ese enlace. Hace más de 300.000 años, distintas poblaciones humanas habitaban regiones muy separadas del continente africano. Algunas vivían próximas a sistemas fluviales y lagos estacionales. Otras ocupaban zonas muy secas del este y el sur, del también llamado Continente Negro. Durante décadas, los paleoantropólogos intentaron reconstruir aquella etapa únicamente a través de fósiles y herramientas de piedra. Uno de los hallazgos más importantes apareció en Jebel Irhoud, Marruecos, donde fueron encontrados restos humanos datados en unos 315.000 años de antigüedad. Aquellos cráneos mostraban rasgos muy cercanos a los humanos modernos, aunque todavía conservaban características arcaicas. Más tarde, otro descubrimiento en Homo Kibish y Erto, ambos en Etiopía, reforzaron la idea de que los primeros Homo sapiens surgieron en África mucho antes de lo que se pensaba. Los huesos permiten reconstruir anatomías, migraciones y modos de vida. Sin embargo, no muestran con claridad cómo estaban conectadas genéticamente aquellas poblaciones. A finales del siglo XX surgió una herramienta completamente nueva para responder esa pregunta. Me refiero al ADN. En 1987, los genetistas Rebecca Kahn, Mark Stonekind y Alan Wilson publicaron en la revista Nature una investigación que transformó la manera de entender el origen humano. El estudio analizaba el ADN mitocondrial de 147 personas procedentes de África, Asia, Europa, Oceanía y América. El objetivo era comparar pequeñas mutaciones acumuladas generación tras generación y reconstruir las relaciones de parentesco
entre distintas poblaciones humanas. Dentro de nuestras células existen pequeñas estructuras encargadas de producir gran parte de la energía que necesita el cuerpo humano. Se trata de las mitocondrias. Estas poseen ADN propio y presentan una característica extremadamente útil para los genetistas. Ese ADN se transmite casi exclusivamente por vía materna. Una madre lo entrega a todos sus hijos, aunque únicamente las hijas continúan propagándolo hacia las siguientes generaciones. Además, el ADN mitocondrial apenas se recombina. En otras palabras, no se mezcla constantemente como ocurre con gran parte del ADN nuclear. Eso permite rastrear líneas hereditarias muy antiguas con mucha más precisión. El resultado del estudio fue controversial para la época. Las líneas mitocondriales humanas actuales parecían converger hacia una antepasada africana común que habría vivido hace unos 200.000 años, aunque las fechas han cambiado varias veces a partir de nuevas investigaciones. La prensa popularizó enseguida el nombre de EVA mitocondrial, lo cual desencadenó uno de los mayores malentendidos científicos de finales del siglo XX. Muchísimas personas interpretaron el hallazgo como si la ciencia hubiera demostrado la existencia de una primera mujer humana de la cual descendiéramos todas las personas. En realidad, el estudio jamás afirmó eso, pues la llamada Eva mitocondrial no fue la única mujer viva de su época. Tampoco fue necesariamente la primera Homo sapiens. Vivió rodeada de miles de personas pertenecientes a diferentes poblaciones africanas. Algunas de aquellas féminas dejaron descendientes durante generaciones, otras desaparecieron sin continuidad por la línea materna. La diferencia es puramente genética y estadística. Te lo explico. Si una mujer prehistórica tuvo varios hijos varones, estos conservaron parte del ADN general de ella y pudieron convertirse en ancestros de millones de personas futuras. Pero en este caso, la línea mitocondrial termina ahí porque solo las hijas transmiten ese ADN específico. En cambio, otra mujer cuya prole estuvo integrada por hijas en sucesivos ciclos de miles de años, legó entonces un linaje que logró sobrevivir hasta el presente. Eso es precisamente lo que representa la Eva mitocondrial, una única línea materna continua conservada entre todos los seres humanos actuales. Este descubrimiento tuvo además enormes consecuencias para la paleoantropología. Durante buena parte del siglo XX existieron dos grandes modelos sobre el origen humano. El primero definía el llamado modelo multirregional. Según esta hipótesis, las poblaciones humanas modernas habrían evolucionado de forma paralela en distintas partes del mundo a partir de grupos antiguos de Homo erectus conectados entre sí. El segundo modelo proponía un origen africano reciente de Homo sapiens, seguido de migraciones hacia Eurasia y otros continentes. La Eva mitocondrial se convirtió rápidamente en uno de los argumentos más sólidos a favor de la teoría del origen africano reciente del Homo sapiens. Esta hipótesis sostiene que nuestra especie surgió en África y mucho tiempo después comenzó a expandirse hacia Eurasia y el resto del planeta. Las líneas genéticas más antiguas aparecían precisamente en poblaciones africanas y cuanto más se alejaban las poblaciones de África, menor era la diversidad genética observada. Eso encaja muy bien con las ideas de migraciones humanas saliendo progresivamente desde el continente africano. Sin embargo, las explicaciones basadas en el ADN mitocondrial también tienen debilidades importantes, pues este representa una línea diminuta dentro de una genealogía gigantesca. Cada persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y así sucesivamente. Después de unas decenas de generaciones, el número de ancestros potenciales se vuelve enorme. La Eva mitocondrial constituye únicamente una de esas infinitas líneas familiares. Millones de otros ancestros humanos permanecen invisibles si nos atenemos solo a este tipo de análisis. Mientras los científicos reconstruían aquellas añejas líneas maternas africanas, los expertos se preguntaron si, lógicamente, no existiría también otra transmitida solo de los padres a los hijos varones. Ese cuestionamiento condujo hacia otra figura igual de famosa y todavía más polémica. Hablo del conocido como Adán cromosómico, de quien te daré detalles en el siguiente bloque.
Cuanto más investigo la historia antigua, crece la sensación de que todavía conocemos una ínfima parte de nuestro antepasado. Esa idea fue una de las semillas de mi libro Andreíadas, una novela construida alrededor de civilizaciones olvidadas, viajes, misterios y preguntas que la historia real aún no ha logrado responder. Si disfrutas de este tipo de temas y te gustan los relatos capaces de transportarte a mundos inspirados en las antiguas culturas humanas, creo que Andreíadas puede convertirse en una lectura muy especial para ti. Te dejaré el enlace abajo en la descripción. La búsqueda del llamado Adán cromosómico comenzó poco después del impacto provocado por la Eva mitocondrial. Si había una línea genética transmitida casi únicamente de madres a hijas, entonces los científicos sospechaban que debía existir otra equivalente siguiendo solo la herencia paterna. Esa pista apareció en el cromosoma Y. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Uno de esos pares determina el sexo biológico. Las mujeres suelen poseer dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen uno X y otro Y. Este último se transmite exclusivamente de padres a hijos varones y gran parte de él se recombina poco con otros cromosomas. Esa particularidad permite rastrear mutaciones heredadas durante miles de generaciones de manera relativamente parecida al modo en que ocurre con el ADN mitocondrial. A partir de los años 90 se desarrollaron investigaciones cada vez más amplias sobre la diversidad del cromosoma Y en distintas poblaciones humanas. Los resultados indicaban que todas las líneas masculinas actuales parecían converger también en un ancestro común africano. Otra vez los medios de comunicación hicieron de las suyas, pues lo bautizaron como el Adán cromosómico y nuevamente afloraron las confusiones. Muchísimas personas simplificaron el asunto e imaginaron inmediatamente a una pareja prehistórica formada por Adán y Eva aislados del resto de la humanidad y convertidos en padres exclusivos de todos los seres humanos modernos. Nada más lejos de lo que afirmaba la genética. La Eva mitocondrial habría vivido probablemente hace unos 150.000 o 200.000 años, aunque algunas investigaciones llevan esa cifra más atrás. El Adán cromosómico también es situado por distintos estudios dentro de rangos temporales muy variables. Lo más importante es que probablemente jamás se conocieron, ni siquiera vivieron necesariamente en la misma época. Las fechas cambian constantemente dependiendo de las muestras utilizadas y de los modelos estadísticos aplicados. Si bien la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico constituyen puntos de convergencia genética dentro de líneas específicas de herencia, no representan el origen absoluto de la humanidad. Tampoco fueron los únicos hombres y mujeres de su tiempo. Mientras ellos vivían, existían igualmente miles de personas pertenecientes a diferentes poblaciones africanas. Algunas dejaron descendientes continuos durante decenas de miles de años. Otras vieron desaparecer sus estirpes paternas o maternas por simple azar demográfico. Ahora, con el Adán cromosómico se da una lógica similar a la Eva mitocondrial. Te lo traduzco. Un hombre prehistórico que tuvo varias hijas y ningún varón perfectamente pudo resultar el ancestro genealógico de numerosos individuos en la posteridad. Sin embargo, su cromosoma Y desaparece debido a que sus descendientes féminas no pueden transmitirlo. En oposición, otro hombre con hijos varones logra que en la actualidad esa línea paterna continúe conservada. Un ancestro genético y un ancestro genealógico no son exactamente lo mismo. Tú puedes descender de miles de personas antiguas, aunque conserves rastros detectables de ellas en tu ADN. Cada generación mezcla y fragmenta el material genético heredado. Después de cientos o miles de años, algunas contribuciones genéticas desaparecen completamente, aunque la conexión genealógica perdure. Por ejemplo, un europeo actual puede tener, en teoría, millones de ancestros medievales y, sin embargo, conservar ADN identificable solo de una pequeña parte de ellos. Lo mismo ocurre al retroceder hacia la prehistoria. Muchos humanos antiguos forman parte de nuestra genealogía, aunque ya no puedan rastrearse claramente mediante determinadas líneas genéticas. A inicios del siglo XXI, los estudios sobre cromosoma Y empezaron además a mostrar que algunas líneas masculinas crecieron de manera explosiva en ciertos periodos históricos
Investigaciones realizadas en Asia detectaron halogrupos, es decir, grandes ramas genéticas compartidas por poblaciones que descienden de un ancestro masculino común, extremadamente extendidos y aparentemente relacionados con expansiones demográficas vinculadas a élites masculinas poderosas. Uno de los casos más famosos fue asociado durante años al posible linaje de Genghis Khan, aunque todavía existen debates sobre esa identificación concreta. Así es posible identificar en el transcurso de la historia que algunos hombres dejaron una sucesión desproporcionadamente grande, mientras que otras líneas casi desaparecieron. Eso ayuda a comprender que el comportamiento de la genética humana no ha sido jamás estable ni uniforme. Guerras, migraciones, epidemias, conquistas y cambios sociales alteraron constantemente la supervivencia de distintos linajes. Algunas poblaciones crecieron vertiginosamente, otras fueron absorbidas o sustituidas en parte. Todo eso quedó registrado en el ADN. A medida que avanzaban las investigaciones, la imagen clásica de una humanidad separada en líneas puras se derrumbó de modo gradual. Los análisis genéticos daban cuenta de que las poblaciones humanas se mezclaron constantemente durante decenas de miles de años. Esta conclusión reveló que los humanos modernos no fueron los únicos individuos que habitaron el planeta. La genética está revelando una imagen del pasado humano muchísimo más compleja de lo que solemos ver en documentales o libros escolares. En Patreon suelo profundizar precisamente en esos temas que casi nunca aparecen en YouTube por falta de tiempo y de espacio aquí en este canal. Allí comparto videos exclusivos como estos que ves en pantalla, análisis más detallados, investigaciones recientes y acceso anticipado a los nuevos documentales del canal. Si quieres formar parte de una comunidad mucho más cercana, te dejaré el enlace abajo en la descripción. A la par de los estudios acerca de la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico, saltó a la vista de los genetistas otro patrón relevante del ADN humano. Muchas líneas antiguas simplemente habían desaparecido. La diversidad genética del pasado parecía mucho mayor que la conservada en la humanidad actual. Esos resultados pusieron a los especialistas ante los denominados cuellos de botella poblacionales, uno de los fenómenos más decisivos de la evolución humana. Esta clase de acontecimiento sucede cuando una población se reduce de un modo drástico durante un periodo relativamente corto en términos evolutivos. Las causas pueden ser múltiples e incluyen factores como los cambios climáticos extremos, sequías prolongadas, erupciones volcánicas, epidemias o migraciones fallidas, hechos que pueden destruir gran parte de una población en pocas generaciones. Al ocurrir eso, muchísimas líneas genéticas se extinguen o las pocas que sobreviven pasan a representar una proporción mucho mayor dentro de las generaciones futuras. Esto ayuda a entender por qué existen ancestros comunes identificables en la humanidad actual. No se trata de que hubiera una única mujer o un único hombre en los orígenes de nuestra especie. El verdadero factor decisivo resultó la desaparición progresiva de innumerables líneas familiares a lo largo de cientos de miles de años. En fechas recientes, varios estudios genéticos intentaron calcular algunos de esos colapsos demográficos de antaño. En 2023, un grupo internacional de investigadores publicó en la revista Science una hipótesis que planteaba que los ancestros humanos pudieron atravesar un cuello de botella extremo hace entre 930.000 y 813.000 años. La población reproductiva habría quedado reducida a alrededor de 1.280 individuos durante miles de años. Aunque existen debates sobre la interpretación exacta de estos modelos genéticos, la investigación sugiere la alarmante posibilidad de que los ancestros de toda la humanidad actual pudieron sobrevivir al borde mismo de la desaparición. Durante gran parte de la prehistoria, el Homo sapiens no fue el único grupo humano existente. Mientras nuestros ancestros evolucionaban en África, otras poblaciones llevaban cientos de miles de años desarrollándose en Eurasia. Algunas terminaron convirtiéndose en especies diferenciadas, adaptadas a entornos muy distintos. Los neandertales, por ejemplo, dominaron regiones de Europa y Asia Occidental. Los denisovanos ocuparon grandes áreas asiáticas. Probablemente existieron otros conglomerados de individuos todavía desconocidos para la ciencia actual. La humanidad moderna entonces no surgió dentro de una línea perfectamente aislada.
ni a partir de un ancestro común. Se originó en un mosaico de poblaciones que durante extensos periodos de tiempo se separaban, sobrevivían, migraban y volvían a encontrarse. Un significativo descubrimiento llegó en el año 2010, cuando el equipo dirigido por Svante Paavo consiguió secuenciar parte del genoma neandertal. De acuerdo con los resultados de esa pesquisa, los humanos actuales conservan ADN neandertal dentro de su genoma. Las poblaciones euroasiáticas poseen entre un 1% y un 2% de ADN heredado de los neandertales. Algunas poblaciones de Oceanía y Asia archivan además porcentajes importantes de ADN denisovano. Eso implica que nuestros antepasados directos tuvieron descendencia con otros grupos. Este descubrimiento demuestra asimismo que muchas líneas humanas antiguas no desaparecieron completamente. Parte de ellas sobrevivió mezclándose con los Homo sapiens. La genética moderna destruyó la idea obsoleta de una evolución humana lineal y perfectamente separada. Algunas poblaciones crecían mientras otras se borraban. Unas quedaban aisladas durante miles de años y luego volvían a mezclarse. Estaban las que sobrevivían a devastadores cambios del clima y aquellas que colapsaban. A propósito, si quieres saber más sobre la vida íntima de los humanos de las cavernas, tengo un video en mi canal en el que te lo explico todo. No te lo pierdas. Los propios neandertales representan un ejemplo impresionante de esa fragilidad evolutiva. Durante cientos de miles de años dominaron enormes regiones eurasiáticas. Sin embargo, hace unos 40.000 años desaparecieron como población diferenciada, y aún así, pequeños fragmentos de ellos subsisten en millones de personas actuales. Por mucho tiempo, sobre los denisovanos, la ciencia apenas conocía unos pocos huesos encontrados en Siberia y el Tíbet. Sin embargo, el ADN reveló que tuvieron una expansión gigantesca por Asia. Algunas poblaciones modernas de Papúa Nueva Guinea conservan hasta un 5% de este ADN. Además, ciertas variantes heredadas de ellos ayudaron a poblaciones tibetanas modernas a tolerar grandes altitudes y bajos niveles de oxígeno. Todo esto impulsó a muchos investigadores a replantear completamente el árbol evolutivo humano. A medida que la genética, la paleoantropología y la arqueología comenzaron a imbricarse durante las últimas décadas, fue preciso cambiar el foco de las propias interrogantes. La cuestión ahora se centra en indagar cuánto debemos dar marcha atrás en la cronología para hallar a nuestros ancestros primeros. Te adelanto que la respuesta nos coloca mucho más lejos del Homo sapiens de lo que crees. Durante siglos se asumieron orígenes separados para cada pueblo del mundo, pero la genética moderna expuso algo radicalmente distinto. Cuanto más se comparan los genomas humanos, más evidente resulta que las diferencias entre las poblaciones actuales son relativamente pequeñas. De hecho, dos individuos cualesquiera coinciden en aproximadamente el 99,9% de su ADN. Las variaciones visibles entre pueblos y regiones representan una fracción mínima dentro del genoma total. Eso ocurre porque la separación entre las poblaciones humanas modernas es extremadamente reciente en términos evolutivos. Hace unos 70.000 años, pequeños grupos de Homo sapiens comenzaron a expandirse fuera de África. Incluso las diferencias entre europeos, asiáticos, africanos u oceánicos surgieron dentro de periodos relativamente cortos comparados con la enorme escala temporal de la evolución, y a mayor retroceso crecen las conexiones. Los humanos y los neandertales compartieron predecesores comunes hace aproximadamente entre 500.000 y 700.000 años. Si seguimos alejándonos, humanos y chimpancés convergen hacia poblaciones ancestrales compartidas hace unos 6 o 7 millones de años. Y si continuamos descendiendo en el árbol evolutivo, aparecen ancestros comunes con otros primates, mamíferos, reptiles, peces y organismos muchísimo más antiguos. De aquí se desprende una de las ideas más importantes de la biología moderna. Toda la vida terrestre conocida comparte algún grado de parentesco evolutivo. Dentro de ese complejo entramado de relaciones aparece el concepto de LUCA, que son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor, dicho en español, el último ancestro común universal. LUCA no fue el primer ser vivo del planeta, ni siquiera una criatura compleja.
Los investigadores consideran que probablemente se trataba de un organismo unicelular extremadamente antiguo que vivió hace más de 3.500 millones de años. Todos los seres vivos actuales conocidos, desde bacterias hasta seres humanos, conservan características biológicas heredadas de ancestros remotísimos relacionados con aquel mundo prehistórico. La genética permitió además descubrir que nuestro cuerpo conserva rastros de ese pasado profundo en lugares inesperados. Las propias mitocondrias, fundamentales para entender la Eva mitocondrial, son descendientes de antiguas bacterias incorporadas por células primitivas hace miles de millones de años. Parte de nuestra hoja de ruta biológica comenzó muchísimo antes de la aparición de animales, mamíferos o primates. Pero, ¿por qué sobrevivió el Homo sapiens mientras otros grupos de individuos desaparecieron? ¿Hasta qué punto nuestra expansión estuvo relacionada con inteligencia, adaptación climática, demografía o simple azar histórico? ¿Qué especies humanas desconocidas pudieron existir sin dejar fósiles identificables? Y sobre todo, ¿cómo habría cambiado nuestra percepción del mundo si neandertales u otras poblaciones todavía caminaran junto a nosotros? Los hombres se imaginaron sus orígenes a través de los mitos, dioses y relatos fundacionales. Hoy la genética narra una historia distinta escrita en fragmentos de ADN que atravesaron extinciones, migraciones y cambios climáticos imposibles de imaginar para aquellos primeros seres. La búsqueda de nuestros ancestros comunes confirmó que la humanidad es el resultado de incontables supervivencias acumuladas durante cientos de miles de años. Cada persona que existe hoy pertenece a una cadena ininterrumpida de generaciones que logró perpetuarse allí donde millones de otras líneas desaparecieron. Dentro de tu cuerpo todavía quedan rastros de humanos que caminaron junto a neandertales, cruzaron continentes desconocidos y vivieron en un planeta absolutamente distinto al nuestro. Entonces, ¿cuántas historias antiguas siguen viviendo todavía dentro de nosotros? Espero que hayas disfrutado de este video y quiero dar las gracias a mis mecenas en Patreon y a los suscriptores de pago del canal por hacerlo posible, y también te doy las gracias a ti por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado tu like, activado la campanita y haberme dejado un comentario, que es muy importante para que el algoritmo de YouTube me favorezca. Y recuerda, si quieres proteger tus datos mientras navegas y acceder a contenido sin restricciones, puedes aprovechar el descuento especial de CyberGhost VPN desde el enlace en la descripción de este video. El servicio queda disponible por solo 2,03 € al mes, con garantía de devolución de 45 días, lo que permite probarlo sin compromiso. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.